Gracias le doy a mi Dios por permitirme este gran privilegio. A todos nuestros hermanos ahí les saludamos en este día. Quiero compartir una palabra muy conocida que está ahí en Lucas. Busque ahí su Biblia, en el libro de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 22. Vamos a extraer ahí algunos principios que quiero compartir en este día. Lucas capítulo 22, entonces busque ahí la palabra del Señor. Lucas capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 40 en adelante. Lucas, entonces, Lucas desde el versículo 40 en adelante. Lucas 22, versículo 40 en adelante. Le damos lectura en el nombre entonces de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los oyó durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Le invito a que oremos, tengamos un tiempo de oración. Gracias te damos, Señor, usted es nuestro Dios. Hemos leído su palabra, esta que es su palabra santa, Señor, la que usted ha dejado para poder en este día conocerte más de lo que ya te conocemos. Es ahí donde encontramos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdenos por misericordia. Señor, sé que no puedo hacer nada ni decir nada si usted, Señor, no dirige este tiempo, Señor. Señor, hable a nuestros corazones, te necesitamos. Por gracia, úseme, Señor, y que los corazones de mis hermanos puedan estar atentos, Señor, y dispuestos. Señor, saque cualquier prejuicio sobre las vidas de mis hermanos, Señor, para que hoy puedan libremente escuchar su palabra y rescatar lo que tú tengas para ellos en este día, Señor. Háblanos, Señor, necesitamos escuchar tu voz en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Uno de los grandes problemas que veo desde que estoy en el ministerio, en este llamado, una de las cosas que he ido aprendiendo, y esto lo hablo desde mi experiencia poca que tengo ministerial, creo que uno de los problemas más grandes hoy en día en la iglesia del Señor,
Creo que hoy uno de los problemas más grandes es la falta de disciplina bíblica que el Señor nos ha dejado y que ha estipulado a través de su palabra para poder crecer, para poder madurar en nuestra vida como cristianos. Se dice que hoy vivimos una decadencia espiritual. Se dice que hoy la iglesia del Señor está en crisis. Constantemente tengo que estar. En el día de ayer estaba en reunión de pastores a través de Zoom, y estos son temas recurrentes: la falta de compromiso, de disposición dentro de la iglesia del Señor. Hoy vemos una iglesia aletargada, una iglesia dormida, y tenemos que despertar, Ya es tiempo, iglesia del Señor, porque les amo. Este pastor les hemos dicho y creemos que la venida del Señor está cerca y tenemos que despertar. Debe haber un antes y un después en nuestras vidas. Y creo que el gran problema hoy en la iglesia, entonces la causa de todo eso, es no tomar la verdadera atención. Pero creo que el gran problema es que la iglesia ha descuidado la palabra del Señor. Hoy son pocos los cristianos que toman en serio el libro que el Señor ha dejado para poder conocer su voluntad, para poder saber lo que Él quiere, cómo caminar para encontrarnos ahí con el Señor, ver ahí a Cristo, ver nuestra naturaleza caída y pecaminosa y ver la gloria de nuestro Señor. Son pocos realmente los que deciden tomar en serio esto. Nuestros estudios bíblicos, por lo general, son los menos concurridos, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Pero si también analizamos otra de las actividades menos concurridas dentro de la iglesia, es la vida de oración. También ambas cosas. Hoy hay un gran descuido en la palabra y en la vida de oración en la iglesia. Y eso es una gran pena, ya que el Señor ha dejado su palabra y ha dejado la oración para que tú y yo nos podamos relacionar y conocerle a través de ella y poder tener comunión con nuestro Padre. Pero los que quizás han avanzado, también he visto en este camino, los que quizás han avanzado en alguna más o que en otra, ya sea avanzaron más en la palabra o avanzaron más en su vida de oración, creo que uno de los grandes problemas que también he visto en este caminar, cómo quizás le damos más énfasis en una o en otra. Los que quizás han avanzado más y hemos avanzado, y yo he estado ahí, estoy hablando desde mi propia perspectiva de lo que yo he estado ahí, los que quizás en un momento descubrimos a lo mejor lo maravilloso de las doctrinas de la gracia, la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y empezamos a estudiar esto y empezamos a meternos y pasamos horas y horas y días y sé que te interpreto buscando al Señor. Qué glorioso lo que hemos encontrado, pero hablo de mi persona y sé que también puedo interpretar tu vida. Hemos descuidado muchas veces lo más importante también, y otra área que no puede ser descuidada, que es la oración. Pero también me he encontrado con gente que lo único que dicen no es que la oración, y sé que es así, pero veo poco sustento bíblico, veo poco doctrinalmente, y esto es una realidad también. Yo tengo fuertes luchas aquí en mi ministerio, estando en San Clemente, quizás en ciertos periodos dándole un fuerte énfasis, pasando mucho tiempo estudiando la palabra, pero quizás sin darme cuenta, debido a las actividades, queriendo ser el gran pastor, porque no entendía muchas cosas, pensando que si yo cumplía mis labores, que yo entendía que eran mis labores pastorales, siendo un pastor que estaba allá, que estaba acá, que estaba en esto y otro lado, siendo mecánico, Uber, ambulancia y tantas otras cosas más. Sin darme cuenta, muchas veces descuidé la oración y me paré frente a todos mis hermanos predicando, y después dándome cuenta que era solo un metal que resuena.
Y un símbolo, ¿no es cierto?, que no cambia nada, porque sin sustento, sin palabras, nada podemos hacer. Pero también me vi en otra oportunidad, dije, no, bueno, Dios va a hablar y vamos a orar, vamos a orar y vamos a orar. Y así lo hice. Y claro, había mucha elocuencia, mucha ahí... se supone fuerza para decir lo que tenía que decir, pero después analizaba y había poco sustento, poca base bíblica. Y creo que ambas cosas tienen que ir de la mano. Y lucho, y te digo no porque ya lo haya alcanzado, ya te estoy exponiendo esto, si esto primero es para mí. Una parte y la importancia de la palabra y tenemos que seguir creciendo. Hoy yo te quiero exponer la otra parte, que es la vida de oración. Ambas tienen que ir de la mano, no las podemos descuidar. Una depende de la otra, porque me he dado cuenta que cuando tú, si estudias mucho, que es lo que me pasó a mí, y descuidas la vida de oración, vas a caer sin darte cuenta en la arrogancia, despreciando todo el que se te pare adelante, entendiendo que a lo mejor tiene poco conocimiento bíblico, ¿no es cierto?, demostrando así soberbia. Y muchas veces mi esposa, años atrás, bajándome un poco los humos que tenía por ahí arriba. Pero también necesitamos la palabra del Señor, necesitamos vivirla y no solo conocerla, sino que practicarla, pasar tiempo en relación con ella, conocer su verdad, cómo nos equilibramos, y ese es nuestro desafío y ese es el llamado, y eso es lo que te quiero hoy día predicar. Solamente no tengo el tiempo para poder hablarte ambas. Hoy este llamado es a la oración. Rápidamente, hoy este llamado que quiero hacer es llamarte a la vida de oración, y quiero partir con esta cita de un hombre de Dios. Quiero citar a John Piper para partir comenzando este sermón, y dice él: es posible exagerar la importancia, dice, de la oración en la vida del cristiano. Esta es la llave que abre la puerta a los recursos, dice él, de Dios. Es aquella que hace que opere Dios en nuestra alma, nos llena del poder del Espíritu Santo, hace a su vez que la Biblia sea un fuego ardiente en nuestros huesos y hace de la presencia de Cristo una realidad clara en nuestras vidas. La oración, dice él, humilla. La oración humilla el espíritu, abre a los ojos la verdad y nos capacita a ver y a andar en la voluntad de nuestro Padre, andar en la voluntad de Dios. Por la oración, iglesia, dice nuestro pastor, hallamos gracia para resistir los ataques de Satanás y el pecado que tanto está y tan fuerte en nuestra vida. Y termina él: es asombroso calcular la trágica pérdida del que no ora. Y la pregunta que yo te hago: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo son tus tiempos? Una de las prácticas yo creo que vamos a tener que implementar, y creo que es muy buena, es preguntarnos cómo estamos con nuestro estudio de la palabra, cómo estamos en nuestra vida de oración. Constantemente debemos recordarnos y confrontarnos mutuamente en este gran llamado. Y muchas veces nos encontramos con una pregunta: ¿cómo orar y por qué orar? Y yo en este texto que usted conoce tanto y que yo he escuchado tantas reflexiones de la palabra del Señor, reflexiones gloriosas, y sé que no estoy a la altura, pero yo en este texto quiero rescatar 5 principios. Aquí hay 7 versículos que yo he leído, y en estos 7 versículos encontramos 5 veces la palabra oración. Y yo acá quiero entonces hablarte de 5 principios rápidamente del por qué orar. Del por qué orar. Y lo primero, número 1, del por qué orar, dice el versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orar para que no entréis
en tentación. Nosotros conocemos este pasaje, ¿no es cierto? Sabemos que el tiempo de la partida, del propósito de nuestro Señor Jesucristo ya había llegado. Lo había anunciado, había compartido una cena con sus discípulos. Ahí dijo y habló que alguien lo iba a traicionar. Y así fue, ya se acercaba la hora en el cual él iba a ser traicionado e entregado un par de horas después de este texto, en un rato, ¿no es cierto? Y ahí también un poco antes le anunció a Pedro y a sus discípulos que también lo iban a negar. Así que el tiempo ya había llegado, son las horas cruciales cuando tomaron a nuestro Salvador. Fueron horas difíciles, horas angustiosas. Y el Señor Jesucristo sabía lo que venía. Y como Él sabía que la cosa, la prueba, la dificultad iba a ser grande, Él necesitaba apartarse. Una vez más, como lo hacía constantemente cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Así que esta no fue la sección de las tantas veces que nuestro Señor Jesucristo se apartaba. El primer principio entonces que yo quiero rescatar del por qué orar, y yo veo este primer versículo, es porque es un mandato. El Señor les dijo orar para que no entréis en tentación. Así que lo primero es un mandato, y te digo, iglesia, tenemos que orar para que no entremos en tentación, y el Señor lo está mandando. Así que si Él está mandando, tenemos que obedecerla. La Biblia nos dice que oremos y que debiéramos hacer lo que Dios dice. Este texto, quizás junto a muchos otros que enfatizan el hecho de orar, si no queremos ser desobedientes a las Escrituras, eso sería muy necio, ¿no es cierto? Y muy peligroso. Si la oración no se hace fácil, considérese usted normalmente que es un hombre caído y pecador, ¿no es cierto? Pecaminoso. Porque a todos no se nos hace fácil la oración, y para los discípulos no fue la excepción. Después lo veremos, ¿no es cierto? No fueron capaces de orar una hora y fueron reprendidos. Los paralelos nos hablan de eso. Esto entonces tenemos que hablarnos a nosotros mismos y predicarnos a nosotros mismos. Predíquese a sí mismo. No permita que sus pecados y debilidades y sus inclinaciones mundanas le gobiernen. Jesús dijo orar para que no entréis en tentación. Amén. Pelee entonces, luche por lograrlo, esfuércese cada día para poder hacerlo. Son muchos los pasajes que nos citan y que nos llevan, ¿no es cierto?, a hacer esto. Isaías, por citar algunos, 55, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, nos dice, llámenle en tanto esté cercano. También hay ese famoso texto de Crónicas, y mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, entonces Él oirá desde los cielos. Usted lo conoce muy bien. Samuel también, 1 Samuel 12:23, dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Así que son muchos los textos, no puedo citarlos todos, pero esos son algunos en el Antiguo. También en el Nuevo, dice ahí, en el libro, no hay varios, pero por ejemplo ahí dice la necesidad de orar siempre y de no desmayarnos, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. También ahí Efesios nos habla y nos dice orar sin cesar. Y también nos habla, dice, orando en todo tiempo, toda oración y súplica en el Espíritu. Así que ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque es un mandato, hermano. Ahí hay una primera explicación. Número 1, es un mandato. La oración es estar en comunión con Dios. Podemos ahora hablar con Dios. Él nos habla verbalmente a través de su palabra y nos comunica con Él por medio de la oración. Nos podemos comunicar con Él a través de la oración.
Quiero citar a un hombre ahí, a Charles Hobbes. Charles declaró que la oración es la conversación del alma con Dios. En la oración y por medio de la oración expresamos mucha reverencia y adoración a Dios. Hodge dijo, y continuó esta cita, dice: desnudamos nuestra alma en confesión contrita ante Él, derramamos nuestros agradecimientos de corazón y le ofrecemos nuestras peticiones y nuestras súplicas. Así que, amigo y hermano, el primer punto, se nos demanda a orar y tenemos que hacerlo. Así que el no hacerlo, esto sería pecado. Amén. Así que no es una elección, ya que la oración no es un asunto que se puede ignorar ni que se debe tratar o descuidar o dejarlo en la indiferencia por el cristiano. Si somos cristianos, Dios nos manda entonces a que tengamos oraciones fervientes y sin cesar. La desobediencia es pecado. Y si tú no estás orando, estás pecando. Así que número 1, rápidamente, porque el tiempo se pasa muy rápido, yo sé. Rápidamente, entonces, número 1 es un mandato. Número 2, ¿por qué orar? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Miren, terminando el 40, dice el 41, dice: y Él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Él mismo fue un ejemplo. Cuando vemos a Jesús, constantemente Él pasaba tiempo en comunión con su Padre. Y Jesús es nuestro modelo, porque cuando Cristo se revela a nuestras vidas, Él nos llama, ¿no es cierto? En ese mismo instante Él nos justifica. Cuando Él nos justifica, en ese mismo momento o antes, Él nos regenera. Son sucesos que suceden ahí en esa instancia cuando Él nos llama. Pero también hay algo que es glorioso. Él nos adopta como hijos. Y como hijos tenemos grandes privilegios. Y uno de los grandes privilegios es ahora poder relacionarnos con nuestro Padre, así como un padre se relaciona con un hijo, ¿no es cierto? Y podemos tener expresiones, como dice ahí Romanos: Abba, Padre, Abba, Padre. Entonces, ¿por qué orar? Número 2, porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Tenemos que imitarle en todo. Yo veo a mis hijos, yo sé que hoy, ahora que son pequeños, yo soy su ejemplo y ellos hoy en día quieren ser pastor también. Martín me dijo: quiero tener una iglesia más grande que la tuya. Lucas me dijo: yo quiero ser un predicador. Sé que yo soy su ejemplo y sus ojos hoy me están mirando, seguramente están escuchando la palabra. Así tú también tienes que seguir los pasos. Así que, ¿por qué orar? Porque seguimos el ejemplo de Jesús. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia perfecta y de una vida que agrada a Dios. Él es nuestro ejemplo supremo de santidad, de piedad y de pureza. Y si Él, que era Dios, ¿no es cierto?, se relacionó con su Padre, con mayor razón nosotros. El apóstol Pedro dijo que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no es cierto? Además, otro apóstol dijo: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Así que, como es Cristo nuestro ejemplo, tenemos que orar. Número 3, otro principio del por qué orar. Y yo estaba ahí diciéndole: Señor, ¿qué principio rescato? Y el Señor me hablaba, y esto que estoy hablando, sé que de la vida de oración hay muchos temas. La oración eficaz, ¿no es cierto? El modelo de oración, y hay tanto que hablar acerca de la oración. Yo solo quiero rescatar estos 5 principios que estén para tu vida, que encuentro por lo menos aplicable en este día. Lo tercero que quiero hablar: ¿por qué necesitamos, por qué orar en este día? Porque necesitamos hacer y entender la voluntad de Dios. Mire el versículo, dice ahí el 42, diciendo: Padre mío, si es posible,
Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Siempre encontramos en Jesucristo que siempre el deseo de Él fue hacer la voluntad de su Padre. Incluso en este momento de agonía, es ahí donde estaba la copa de la ira. Es ahí donde el Señor estaba experimentando ya el quebrantamiento que iba a recibir, ¿no es cierto? Y ahí también el Señor fue tentado en obediencia, pero Él sabía, porque Él sabía el propósito en el cual había sido enviado. Hermanos, nosotros tenemos que vivir al igual que el ejemplo de nuestro Padre, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo de nuestro Padre? Entender que vivimos para la voluntad de Él, vivimos para Él. Vivimos para Él, tenemos, Dios instruye a ser diligentes y fervientes en nuestras peticiones. Al mismo tiempo debemos venir en sumisión voluntaria, diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Y eso también lo encontramos en la oración modelo, ¿no es cierto? Señor, hágase tu voluntad. Pero cuando escuchamos nuestras oraciones, cuando vemos nuestras oraciones, generalmente estamos pidiendo, Señor, mis cosas, Señor, esto, Señor mío, esto. Solo pidiendo. Y la oración perfecta gira en torno a Cristo. La oración modelo gira en torno a Él, a su gloria, a sus propósitos. Así que, hermano, empecemos a orar bíblicamente y digámosle, Señor, quizá yo quisiera esto, quizá o esto otro, pero que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. El versículo tan famoso, esa gran promesa para los que amamos a Dios, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, conforme al propósito de Él. Hemos sido llamados. Y el texto más abajo dice que el propósito de Él es conformarnos a la imagen de Cristo. Hermano, el propósito tuyo en la tierra, y debieras orar constantemente, que es vivir para su gloria, para su propósito, para lo que Él quiera hacer en la tierra, para que el reino de Dios avance, no que retroceda, que el propósito de Dios en nuestra vida sea lo mismo que fue la intención de nuestro Padre, glorificarle a Él, amigo y hermano. Pero nuestra realidad es que nuestras peticiones siempre están enfocadas hacia nuestros propósitos, y ahí siempre está dirigida nuestra oración. Yo. Cambia tu oración y empieza ahora a orar con propósitos, a pedirle al Señor, Señor, muéstrame tus propósitos, muéstrame qué quieres de mí, muéstrame, Señor, levántame, capacítame, Señor, para tu ministerio. Señor, si a través a lo mejor de esta enfermedad que tengo, tu nombre es glorificado, glorifícate, Señor. Quizás a través de esta limitación que tengo, tu nombre es glorificado, glorifícate, Señor. Quizás a través de lo que podamos pasar, tu nombre es glorificado, glorifícate, que esa sea tu oración. Pídele al Señor, pídele constantemente, Señor, saca todo lo que empaña tu gloria y que tus propósitos puedan reinar en mi vida y en mi corazón. Así que ahí encontramos otro propósito, otro cuarto propósito que te quiero hablar y que veo en este texto. Dice el versículo 43. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor necesitaba fortaleza en medio de este tiempo para lo que iba a venir. No era cualquier cosa, era la carga de los pecados de toda la humanidad. Amigo y hermano, eran tus cargas, eran mis cargas que Él las llevó. Era el castigo
castigo tuyo, era la ira que tú debieras haber recibido y que yo debiera haber recibido. Ahora Él la cargó. Así que dice ahí, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, ¿cuál es el principio entonces? El por qué orar. Es porque es en la oración donde tú y yo vamos a encontrar fortaleza. Es en la oración donde nuestro Señor encontró la fortaleza para poder vivir y encontrar la fuerza para cumplir su propósito. En su humanidad, Dios dependía del Padre. Aunque Él fue 100% Dios, aquí en la tierra, Él fue 100% hombre. La Biblia nos muestra que Jesús tuvo una experiencia que pertenece a la esfera de la humanidad, ¿no es cierto? Esa experiencia es lo mismo que vives tú, y el apóstol Juan en su primera epístola enfatiza que nuestro Señor no solo vino como Dios, sino como también como carne. Dice, he venido como carne, otras palabras, como hombre. Y en virtud de su humanidad, participó también Él de las aflicciones, participó Él de las miserias, participó Él de las necesidades del ser humano. Por eso esa absoluta dependencia del Padre constantemente. Por eso Él constantemente buscaba al Señor. En su naturaleza humana, Él entendía que necesitaba encontrar la fortaleza. Y ahí la encontró. Dice que un ángel descendió, ¿no es cierto?, en este texto. Ahí, estando en agonía, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es ahí donde encontramos la fortaleza. Sé que tú eres débil, sé que yo soy débil, sé que somos débiles y es una realidad, pero en el Señor encontramos la fuerza que necesitas para caminar. Por eso dice la palabra del Señor que en los mandamientos de Él no son gravosos. Pero ¿sabe cuándo son gravosos? Cuando tú descuidas la vida de oración, cuando tú descuidas la vida en la palabra del Señor, ahí los mandamientos de Él son gravosos. Pero cuando tú estás fortaleciéndote constantemente con el Señor, es ahí donde quizás los mandamientos de Él no son gravosos. Y el Señor necesitaba fortaleza, y tú que eres débil, si nuestro Padre que era Dios lo necesitaba, con mayor razón tú y yo, pues hermano. ¿Por qué somos tan arrogantes en creer que podemos vivir esta vida cristiana solo? ¿Por qué somos tan arrogantes en pensar que sin oración, ¿no es cierto?, Dios nos va a usar, o podemos hablar o decir tantas cosas? ¿Por qué somos tan arrogantes de crear y pensar y vivir que sin oración podemos ser buenos padres, buenas esposas? Si nuestro Dios, que es perfecto en todo, lo necesitaba, con mayor razón tú, amigo y hermana. Así que ahí tienes otro propósito, otro motivo del por qué fortalecerte. Es ahí donde encontramos la fuerza. Si eres débil, bienvenido. Bienvenido, yo soy demasiado débil y sé que tú eres demasiado débil. Y tenemos diferentes debilidades en diferentes áreas de nuestra vida, pero es en el Señor donde encontramos la fortaleza, amigo y hermano. ¿Sabes qué? Los grandes hombres de la historia han sido hombres débiles, como tú y como yo. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que han hecho ellos? ¿Qué es lo que han hecho ellos? Han encontrado la clave que te quiero compartir. ¿Cuál es? Algo que lo hemos escuchado muchas veces, pero que no lo hacemos. Ir a la palabra de Dios, conocerla, profundizar
y experimentar el placer del gozo de estar en la presencia de Dios. Son hombres como tú y hombres como yo, pero que han entendido este principio de que separados de la vida en oración no vamos a trascender y no vamos a marcar nada. Separados en la doctrina, en la palabra, la verdad que seremos vacíos. Así que, hermanos, hombres débiles como tú, encontramos fortaleza en nuestro buen Dios. Amigo y hermano, no hay ninguna diferencia con todos los hombres en el pasado. No hay ninguna diferencia. Tú tienes el mismo Dios. Hay algunos que creen y van a otros lugares de Estados Unidos a buscar la unción. Supuestamente, hermano, Dios está contigo, tú tienes la misma unción y solo tienes que humillarte y pasar tiempo. Esa es la gran diferencia. Y cuando veo la biografía de estos grandes hombres, pucha que pasaban tiempo con Dios, tiempo en su presencia, tiempo buscando fortaleza, 2, 3, 4, 6 horas y 12 horas diarias sometidos solo al estudio y a la oración. Así que algo podemos aprender de ellos también, ¿no es cierto? El quinto principio que hoy quiero compartir también y el último, dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Qué raro acá el texto, dice el texto: cuando volvió el Señor, halló a sus discípulos durmiendo a causa de la tristeza. Cuando uno está triste, no sé si le pasa a usted, es como que no duerme, ¿no es cierto? Si yo estoy triste, estoy pensando, estoy melancólico acá, o bueno, en realidad algunos o duermen mucho y otros no duermen nada, esa es la realidad. Pero acá ellos estaban durmiendo. Y en los textos paralelos Jesús los reprende y les dice: no eres capaz, y no fueron capaces de orar una hora, ¿no es cierto? No son capaces de orar una hora. Y el segundo principio entonces que quiero rescatar, ¿por qué orar? Para no ceder frente a la tentación. Necesitamos orar para no ceder frente a las pruebas, frente a la tentación. Los discípulos ya no iban a estar con el maestro. Ya el Señor le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Pedro tenía que haber estado en oración para que no estuviera y no cayera en tentación o no cayera en esa prueba, tentación. ¿No es cierto? Es lo mismo. ¿Y qué pasó? Usted sigue la historia, ¿no es cierto? Más hacia abajo, donde después que se llevaron al maestro y Pedro ahí siguió de cerca, 3 veces le dijeron: pero si tú eres uno de los mismos. ¿Y qué hizo él? No, yo no tengo nada que ver ahí, una prueba, una tentación. Después, segunda vez: no, yo no tengo nada que ver. Después la multitud también ahí. No, y lo negó 3 veces. Y ahí recordó las palabras de Jesús y dice que se entristeció el texto. Eso es en el contexto de este texto, de este pasaje, ¿no es cierto? Y dice que lloró. Hermanos, solo en el Señor podemos ser frente a no ceder a la tentación, a las pruebas. Los discípulos tenían que aprender. Hasta ese momento no habían aprendido, estaban durmiendo. Tenían que aprender. Por eso, rápidamente Pedro cedió frente a la tentación de negar al maestro. Pero después aprendieron la lección, ya que cuando vemos el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Ya Jesús se había ido, encontramos a Pedro y a sus discípulos constantemente orando, constantemente, dice ahí los textos, eran llenos del Señor y permanecían en la palabra y en la oración. Así que aprendieron lo que tenían que aprender. Así que, hermano, este texto y el principio y el quinto principio, ¿por qué orar? Te digo, para no ceder. Entonces, frente a la prueba, frente a la tentación, las señales antes del fin ya la estamos viendo, y una de ellas es que la iglesia va a sufrir una gran persecución.
Y lo vamos a ver. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estás preparado en medio de la prueba, querido hermano, para poder resistir? Hoy vivimos situaciones, pruebas, dificultades. ¿Estás preparado para las pruebas o la tentación de este mundo? Tienes que orar, porque será allí donde resistirás la prueba que te ha de venir. Los paralelos, como les decía, Jesús reprende a sus discípulos y les dice, ¿no han sido capaces de orar una hora? ¿Cuánto es lo que tú estás orando? Amigo y hermano, ¿eres tan fuerte en tu vida para descuidar esto tan glorioso? Y tú me preguntarás, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Veamos la vida de Jesús. Él pasaba mucho tiempo en oración. Hermano, y ese es nuestro desafío. Ahora con esto yo no te quiero a lo mejor ver que quizás mañana empieces, ya voy a orar 1, 2, 3 horas, porque sé que si no estás acostumbrado, eso va a durar un rato y vas a quedar parte de a poco, parte de a poquito, pero cada día debiéramos sumar más y más a la oración, como también más y más al estudio de la palabra de Dios. Una vez escuché, mi oración no es mucha la oración, pero es buena. Tienen que ser tiempos a lo mejor cortos, pero buenos. No sé de dónde sacaron esos cortos, pero buenos. La verdad es que Jesús pasaba mucho tiempo con el Señor y todas nuestras oraciones tienen que ser buenas. Yo cuando estoy con mi hijo, quiero estar constantemente en relación con él y ellos quieren estar conmigo. Y muchas veces ellos me han dicho, pero papi, tan poquito, ya tienes que salir. Sí, hijo, es que tengo otras cosas que hacer. El Señor también quiere tener relación contigo. Recuerda que tú eres su hijo. Recuerda que Él te apartó, que Él te adoptó. Recuerda, no descuidemos esto tan glorioso que Dios ha dejado para nuestras vidas. Quiero concluir este sermón, estos principios del por qué orar. ¿Qué es lo que he querido compartir contigo en este día? Quiero concluir con una cita. Varias citas voy a hacer acá de hombres que yo sé que aprecias mucho y que apreciamos en realidad. Ahí nuestro pastor Tim Keller, contemporáneo, hablando acerca de la decadencia espiritual que hoy vive la iglesia. Y hago la cita textual, dice él, lo que más nos importa en estos días es la gran cantidad de mortandad espiritual en las congregaciones. Unas cuantas personas hacen todo el trabajo y la gran mayoría de toda la congregación está llena de mucha indiferencia espiritual, poco compromiso espiritual y en la cima de todo está la murmuración. Hay una crisis espiritual, dice ahí el pastor. Hay un gran egoísmo y un gran orgullo. Hay mortandad espiritual. La falta de vitalidad espiritual está presente. Él dice, queremos hacer muchos planes y proyectos para la obra del Señor, pero no tenemos las personas quienes quieran y puedan estar dispuestas a trabajar. Y creo que uno de los grandes problemas a esto es que hemos descuidado la palabra del Señor y la vida de oración. Nadie que tome la Biblia en serio y nadie que tome la oración en serio podría ser un hombre apático, indiferente por llevar la gloria de nuestro Señor. Nadie que tome la palabra y la oración en serio podría estar deprimido espiritualmente o apagado o somnoliento. Nadie. Había un lema ahí en la Reforma, ¿no es cierto?, que decía reformando, siempre reformándonos. Y creo que hoy necesitamos un despertar espiritual. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después de esta pandemia. Hermanos, iglesia del Señor,
Dios nos llamó para ser la sal de esta tierra. Y si somos la sal de la tierra, nosotros fuimos llamados para preservar. Y si el mundo entonces está como está, la decadencia moral es parte de la iglesia y nosotros somos parte entonces de la iglesia, del motivo. Tú has sido llamado para ser la luz del mundo, pero parece que tu luz está apagada y necesita brillar. Tu testimonio en tu lugar, en tu casa, en tu trabajo, tiene que estar ahí para que la gente quiera y pueda ver a Cristo a través de tu vida. Pero eso solo será cuando tomes la oración y la palabra en serio. Necesitamos un despertar. Estoy orando y constantemente digo, necesitamos un avivamiento espiritual. Necesitamos un avivamiento espiritual. Creo que tiene que haber un antes y un después en la iglesia. Y yo sé que para muchos cuando hablamos de avivamiento espiritual se nos vienen manifestaciones carismáticas y yo no hablo de nada de eso. Cuando hablo de avivamiento espiritual, digo y creo que los que estaban durmiendo, pasivos espiritualmente, son despertados. Cuando hablo de avivamiento espiritual, creo que los que no han nacido de nuevo, que se dice que es más de la mitad de los que están en una iglesia, empiezan a tener ahora una relación con Dios. Digo, cuando hay un avivamiento espiritual, no solo son unos poquitos los que quieren llevar la tarea de la gran comisión, ahora la iglesia entera está sumida en ese gran llamado y mandato que Dios nos ha llamado a predicar las buenas nuevas. Necesitamos entonces un avivamiento. Necesitamos que el Señor a nuestras vidas traiga quebrantamiento, que no enrostre nuestros pecados, porque hoy en día escuchamos palabras. Hoy tú puedes estar escuchando, pero necesitamos un despertar espiritual para que las palabras que escuchas constantemente lleguen a tu vida y hagan vida en nuestros corazones. El lema de la reforma, necesitamos una reforma en el día de hoy, como fue el lema de la reforma, reformando, siempre reformándose, y ese fue el lema de la reforma. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la reforma protestante? Y de seguro las 95 tesis, ¿no es cierto? De seguro ahí Martín Lutero, Calvino, Enoch, ¿no es cierto? La centralidad de la Escritura, la salvación solo por gracia, ¿no es cierto? Las 5 solas. Poco llegamos a considerar la importancia que los mismos reformadores le dieron a la oración. Un rápido análisis de la historia, dice ahí una cita de un libro que leía de la Reforma, nos lleva a la conclusión evidente que para los reformadores la oración fue fundamental. Escribe ahí un amigo de Lutero, dice, no había un día en la cual él no dedique por lo menos 3 horas, las más adecuadas para trabajar en la oración. Y en una ocasión tuve la fortuna de escucharlo, dice a él, su oración, y decía, buen Dios, qué fe transmitían sus palabras. Él hablaba con la gran reverencia de alguien que habla con su Dios y con la confianza y esperanza de quien habla con su Padre y un amigo. Cito a Juan Calvino. Hay palabra lo bastante elocuente para exponer cuán necesario, cuán útil y cuán provechoso es el ejercicio de orar al Señor. Y ahí en la institución de la religión cristiana encontramos 60 hojas, no solo como tema teológico, sino como práctico de su vida personal. Y le dedicó 60 hojas a la vida de oración. Hermano, si tú no estás orando, si tú no estás estudiando la palabra de Dios, ya es bueno que lo hagas. Si tú te balanceas más en el estudio de la palabra, ya es más bueno que te equilibres. Si tú eres bueno para orar, pero no tomas la palabra en serio, tenemos que aumentar ambas cosas. Y quiero terminar hablándole a 4 grupos de personas rápidamente.
Lo primero que quiero terminar es hablándole a los que somos encargados, y esto me hablo a mí mismo, de predicar la palabra del Señor. Le hablo a todos los predicadores, a todos los maestros que enseñamos, a los que enseñan en la escuela dominical, los que constantemente están compartiendo reflexiones, ¿no es cierto? A todos los predicadores. Quiero hacerte una cita y te voy a hacer una cita del predicador después de Jesucristo, ¿no es cierto? Y de Pablo, del predicador de todos los tiempos, en el libro Discursos a mis estudiantes, que es un libro que en lo personal tengo que leerlo constantemente y recordármelo. Quiero leer solo las primeras líneas, la parte del capítulo de la oración privada del predicador. Y escucha, literalmente no alcancé a anotarlo. Dice a él, citando ahí Spurgeon, Discurso a mis estudiantes, capítulo de la oración. A todos los predicadores, dice él, naturalmente, por encima de todo lo demás, el predicador se distingue como hombre de oración. Ora como cualquier cristiano corriente. De otro modo sería un hipócrita. Pero ora más que los cristianos corrientes. Si no, se descalificaría para el cargo que ha asumido. Y dice él, sería absolutamente monstruoso, citando ahí él a Bernard, dice ahí en este capítulo, que un hombre tuviera el nivel más alto en cuanto a cargo y el más bajo como alma. El primero en cuanto a posición y el último en cuanto a la vida. Así que si tú eres un predicador, sea donde sea, tienes que predicar. Sería patético que los hermanos de tu iglesia oraran más que tú. Eso es lo que nos está diciendo el gran predicador. Pero también a lo mejor tú no eres predicador y eres padre de familia. Lo segundo que me quiero dirigir a ti, si tú eres padre de familia, Dios te ha dado una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, que es ser cabeza de tu familia y tendrás que dar cuenta. Y eso no es una tarea fácil. El primer ministerio es tu familia. Tú estás pastoreando ahí en ese hogar y necesitas ser un hombre de oración. Necesitas ser un hombre que estudie, que conoce la palabra de verdad para poder compartirla a su familia, a tus hijos y a tu esposa. No te escondas entonces en la falda de la oración de tu esposa, que por lo general las mujeres oran más que los hombres, y así se ha mantenido tu familia bien por este tiempo. Así que el llamado también, y el segundo llamado que le hago a los varones de la iglesia: levántense a orar, busquen al Señor en todo tiempo, fortalezcanse, porque tienen una gran responsabilidad que dar cuenta. Si tu familia está como está, es problema tuyo. Así que arrepiéntete en este día y anda al Señor en oración. Si las hermanas están contentas, también quiero terminar con unas palabras para ellas. Tú también necesitas orar. Tú también necesitas orar. Necesitas conocer la verdad bíblica. Hermana, sé que tu carga es fuerte, sé que los niños es fuerte, sé que soportar a tu esposo, a los hombres, sé que es fuerte, sé que tú hoy eres infeliz porque buscas la felicidad en tu casa, en tu esposo, y no la encuentras y nunca la vas a encontrar. Esa felicidad la vas a encontrar en Cristo. Sé que los frutos del Espíritu, más que frutos del Espíritu, muchas veces son los frutos de la carne, la rivalidad, la contienda, ¿no es cierto?, el hablar, en ese dominio propio que muchas veces no está en tu vida. Sé que eso es causa de la poca oración. Así que arrepiéntete y vuélvete al Señor en oración, ¿no es cierto?, nuevamente. Pero termino con otro cuarto grupo, que quizás son los jóvenes de nuestra iglesia. Joven, te animo con estas palabras. Sé un joven de oración. La tentación es grande. Te vas a ver expuesto y afuera hay una selva para los jóvenes. Afírmate en el Señor, afírmate en el poder de sus fuerzas. Solo en Él podrás y encontrarás la ayuda necesaria para poder vivir en Él.
Iglesia, animémonos entonces con estas palabras. No porque yo ya lo haya alcanzado, te estoy hablando, sino como dijo Pablo, presigo al blanco. Quiero cada día crecer en estas dos áreas. No quiero desequilibrarme. Muchas veces tiendo a desequilibrarme, pero quiero crecer y sé que es en la medida que crecemos, es en esa medida que Dios nos va a usar. Iglesia, necesitamos hombres de Dios que estén dispuestos a negarse a su propia vida. Así que empieza a estudiar la palabra del Señor, empieza a orar y empieza a rendir tu vida a cumplir el propósito del Señor y que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. El tiempo se me va, así que Dios les bendiga grandemente. Oremos. Vamos al Señor en arrepentimiento en este día. Vamos al Señor en arrepentimiento. Digámosle al Señor, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Aquí estamos de pecador a pecador. Pero queremos arrepentirnos, Señor, ayúdanos. Tenemos una gran misión. Tenemos que hablar, Señor, tenemos que preservar este mundo, tenemos que dar luz, Señor. Y hemos descuidado esto tan glorioso que es la oración, Señor. Sin duda que hay mucho más que aprender, pero que nuestros hermanos empiecen en esta semana, Señor, a la práctica. Despiértalos en la noche. Despierta tu iglesia. Señor, ponga usted ese espíritu de oración en la iglesia. Ponga usted, Señor, ese deseo de poder relacionarnos y no de merecer esto tan grande que tenemos como hijo. Que podamos clamar, Abba, Padre, Papito. Bendiga su iglesia y ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.